Veamos la segunda variable de la ecuación de diseño, el área de transferencia de calor. Esta es la expresión, considerando que el área de la transferencia de calor es el área cilíndrica a través del cual se transfiere el calor de un fluido al otro. Es el área de los tubos, la cual es igual a 2πr, considerando la circunferencia, por L, la longitud del tubo, por el número de tubos que tenga ese intercambiador de calor. De esta forma, entonces sería radio de los tubos, longitud de los tubos y el número de tubos. Es importante considerar que el radio de los tubos o el diámetro de los tubos está en función de las características del fluido. La industria acostumbra a utilizar 1 pulgada para fluidos sucios dentro de los tubos y 3/4 de pulgada para fluidos que son limpios. La longitud de los tubos está en función del área disponible en la planta para la instalación y las operaciones de mantenimiento del intercambiador de calor. Y el número de tubos, entonces, por lo general, es la variable incógnita que necesitamos despejar para establecer el diseño del intercambiador de calor. Tercera variable de la ecuación de diseño, la diferencia de temperatura media. Tomemos 2 intercambiadores de calor de tubos concéntricos, uno en contracorriente y otro en cocorriente. Veamos el sentido del flujo. Para el intercambiador en contracorriente, ingresamos una corriente con T1, sale con T2, luego entro por el tubo a T3 y sale a T4. Dentro de este intercambiador se establece un perfil de temperatura que lo podemos representar en el siguiente gráfico de temperatura contra longitud. Ingresamos con una temperatura T1 del fluido caliente, llega a una temperatura T2, luego el fluido frío entra a una temperatura T3 y sale a una temperatura T4. Tengamos en cuenta que en los extremos del intercambiador de calor podemos ubicar sensores de presión y temperatura donde podemos registrar los valores de temperatura en los extremos del intercambiador de calor. El delta de T más pequeño lo vamos a tener con la convención de delta de T2 y el delta de T más grande con delta de T1. Sin embargo, la ecuación de diseño establece un solo valor de delta de T. Ese valor de delta de T corresponde al delta de T promedio, el cual lo podemos obtener integrando cada uno de estos delta de T y logrando un valor promedio. El resultado de esas ecuaciones es un promedio logarítmico. Miremos el lado o la situación en cocorriente. Ingresamos con T1, salimos con T2 del mismo lado por el fluido que va dentro del tubo, T3 y sale T4. Este perfil lo podemos establecer en un gráfico de temperatura versus longitud como T1, sale T2, luego por el mismo lado está T3 y sale T4. Estas son las diferenciales de temperatura, el más grande como delta de T1 y el más pequeño como delta de T2. Así que el área bajo la curva es el delta de T promedio. La integral resulta en un promedio logarítmico, conocido como diferencia de temperatura media logarítmica. Muy bien, veamos algunos otros aspectos relacionados con la diferencia de temperatura. La expresión para calcular la diferencia de temperatura media logarítmica tiene esta expresión, que es delta de T1 menos delta de T2 sobre logaritmo natural de delta de T1 sobre delta de T2. Si el intercambiador de calor no es totalmente en contracorriente ni cocorriente, sino que es una mezcla de ambos, hay que corregir a través de un factor de corrección. Recordemos que este factor tiene el valor de 1 cuando el intercambiador es totalmente en contracorriente o totalmente en cocorriente.
Esta es la expresión entonces general delta de T media corregida. Estas son las dimensiones y las variables. Muy bien, consideremos un intercambiador de calor totalmente en contracorriente. El fluido entra por los tubos y en forma en contracorriente por la coraza entra otro fluido que a través de unos baffles pues tiene un movimiento de zigzagueo para tratar de estimular todos los tubos por medio de una transferencia de calor. Pero tenemos un solo paso por tubos y un solo paso por coraza. No obstante, cuando tenemos una situación de un intercambiador como este que tiene dos pasos por tubos y un paso por coraza, es necesario activar el factor de corrección a la diferencia de temperatura. Este intercambiador de calor, entonces tenemos un paso por tubo, dos pasos y un paso por coraza. Tengamos en cuenta que este paso del tubo con relación al fluido de la coraza va en cocorriente, mientras que este otro paso con relación al fluido de la coraza va en contracorriente. Entonces, cuando hay esa combinación dentro de un intercambiador de calor, es necesario aplicar un factor de corrección al cambio de temperatura. Miremos este caso de 1, 2, 3, 4. 4 pasos por tubos y 1 y 2 pasos por coraza. Muy bien, ese factor de corrección lo podemos obtener a través de estas correlaciones gráficas, donde dependiendo de la configuración del intercambiador de calor, tenemos que calcular dos parámetros, uno que llamamos P, que está en función de la temperatura de los extremos, tanto para el fluido frío como el fluido caliente, y un factor R, que también depende de esa temperatura. En el eje de las X encontramos ese factor P, ingresamos y cortamos con cada una de estas curvas que representa un factor R. El corte nos conduce a obtener el factor de corrección. Entonces así tenemos para 2 pasos por tubos, un paso por coraza, 4 pasos por tubo, 2 pasos por coraza. Y estas configuraciones que corresponden a flujo cruzado que se presenta sobre todo en aeroempleadores. Muy bien, es importante resaltar que el delta de T2 lo conocemos en la industria como el approach o acercamiento, que para diferentes servicios o intercambiadores de calor hay un rango típico. Por ejemplo, los aeroempleadores tienen rangos típicos de approach entre 18 y 45, el enfriamiento de gases y líquidos hidrocarburos con agua entre 14 y 22 es el approach, intercambiador de calor líquido-líquido entre 20 y 45, y chillers o intercambiadores que se utilizan en sistemas de refrigeración líquido-gas que tienen approach entre 7 y 11 grados Fahrenheit. El approach o delta de T2, que es el más pequeño, si disminuye, pues este término de diferencia de temperatura media va a disminuir, y si disminuye ese término, el área aumenta. Es decir, al disminuir el approach, se aumenta el área de transferencia de calor y con ello el costo del intercambiador de calor. Muy bien. Veamos ahora la ecuación de balance de energía, que es nuestra segunda ecuación que nos permite el diseño de los intercambiadores de calor. Estudiemos los principios de calor sensible y calor latente en un diagrama de temperatura versus entalpía, considerando un fluido como el agua. Si aplicamos un delta de H o una transferencia de calor o un flujo de energía entre estos dos puntos, vamos a observar que este incremento en la entalpía va a generar un aumento en la temperatura del fluido, debido a que las moléculas con ese incremento en la transferencia de calor van a aumentar sus choques moleculares y de esta forma eso se va a ver traducido en un aumento de temperatura. Toda adición de calor que genera choques entre moléculas y un aumento en temperatura se conoce como calor sensible. ¿Qué
que tiene esta expresión, donde la transferencia de calor es igual al flujo másico por el C sub P promedio, la capacidad calorífica promedio, por la diferencia de temperatura entre estos extremos. Ahora tenemos otra expresión que es el cambio de entalpía o calor latente, que se da cuando hay una vaporización o una condensación. Esta transferencia de calor, cuando las moléculas reciben esta energía, no la utilizan para aumentar su vibración molecular, sino que la utilizan para cambiar de fase. Y por tanto, en consecuencia, desde el punto de vista macroscópico, no se va a ver un incremento de temperatura, dado que la energía la toman las moléculas para brincar a la siguiente fase. Como lo vemos en este gráfico, no existe un cambio de temperatura para una sustancia pura al añadir un calor sensible, un calor latente. Y finalmente, pues tenemos un calor sensible que se da por un incremento de temperatura, pero ya de la fase vapor, que tiene la expresión de el calor generado es igual a flujo másico por el C sub P promedio por el delta de T. Y la expresión para el calor latente es que la transferencia de calor es igual al flujo másico por el cambio de entalpía, ya sea de vaporización o condensación, dependiendo del fenómeno de cambio de fase. Muy bien, ¿cómo es la transferencia de calor cuando no hay un cambio de fase? Pues es a través de calor sensible. ¿Sí? Tenemos aquí la superficie de un fluido caliente, un fluido frío, y la superficie de los tubos, que es la superficie de transferencia de calor. Cuando un fluido pues cambia de entalpía, ya de una entalpía y una temperatura 1 a una entalpía y temperatura 2, pues se establece un calor, un flujo de calor sensible. Muy bien, si el fluido frío pues pasa de un estado 1 a un estado 2, este calor sensible que aporta el fluido caliente es el mismo que recibe el fluido frío. Y esta igualdad nos permite realizar balances de energía y por eso es muy adecuada en el diseño de intercambiadores de calor. Veamos cómo es la transferencia de calor cuando no hay cambio de fase en uno de los lados. Es el calor latente, pero también puede haber del otro lado calor sensible. Veamos el caso. Consideremos este fluido caliente, un vapor sobrecalentado, por ejemplo, que se condensa y llega a una zona líquido-vapor. Y por su parte, un fluido frío que simplemente experimenta un cambio de temperatura. Es decir, no cambia de fase. La superficie metálica de los tubos es la superficie de transferencia de calor. Entonces, cuando el fluido caliente pasa de unas condiciones 1 a unas condiciones 2, pues se genera una transferencia de calor. Y en este caso es calor de condensación o calor latente. Mientras que por el fluido frío, al pasar de unas condiciones 1 a algunas condiciones 2, él recibe ese calor de condensación, pero para él se convierte como un calor sensible, porque lo que hace es aumentar su temperatura. Bueno, esto es todo por el tema del diseño de intercambiadores de calor.